Hola, curiosos del misterio y amantes de lo desconocido. Bienvenidos al Asilo Betchworth, un sitio donde el pasado nunca murió y donde los fantasmas aún caminan entre nosotros. Un lugar que guarda secretos oscuros, tragedias olvidadas y fenómenos que desafían toda explicación. ¿Listos para descubrir lo que se esconde detrás de sus muros? Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Ubicado en la pintoresca ciudad de Betchworth, a pocas horas de Melbourne, Australia, se alza el imponente asilo para enfermos mentales Betchworth Lunatic Asylum, también conocido como Mayday Hills Lunatic Asylum. Este lugar, que data de 1867, es el segundo asilo más antiguo del estado de Victoria y un testimonio oscuro de la historia de la salud mental en el siglo XIX. Con una extensión de más de medio kilómetro de extremo a extremo, el asilo era prácticamente autosuficiente, ya que contaba con sus propios campos de cultivo, huertos y establos, lo que reducía la necesidad de abastecimiento externo. Un lugar de reclusión y desesperanza. Para ser internado en el asilo, solo se requerían dos firmas, la de un médico y la de un familiar. Sin embargo, salir de allí era una tarea casi imposible, ya que se necesitaban 8 firmas para obtener la libertad. Adam Wynne Jenkins, historiador y creador de The Ghost Tours Betchworth, tiene una conexión personal con el lugar. Varios de sus familiares trabajaron allí, y uno de ellos fue paciente. Según Adam, aunque muchos internos sufrían de enfermedades mentales genuinas, como alcoholismo o adicción al opio, también hubo quienes fueron encerrados injustamente, a menudo por razones tan triviales como negarse a responder una pregunta de un juez o un oficial de policía. El asilo funcionaba como una prisión de la que pocos escapaban. Se sabe que un paciente ingresó a los 11 años y permaneció allí hasta su muerte a los 84 años. Para evitar fugas, se construyeron grandes zanjas alrededor de los muros, para que los pacientes que no estuvieran encadenados no pudieran escaparse. Tenía una capacidad para 1.200 pacientes cuando estaba al completo, pero la verdad es que las cifras se desbordaban y el trato a los pacientes no eran lo mejor. El hacinamiento, la insalubridad y la falta de recursos eran comunes. Y más de 3.000 pacientes perdieron la vida dentro de sus muros durante los 128 años que el asilo estuvo en funcionamiento. Tratamientos brutales y condiciones inhumanas. Las condiciones dentro del asilo eran deplorables. Los pacientes vivían en un ambiente de hacinamiento y negligencia. La falta de conocimiento sobre salud mental llevó a los pacientes a ser sometidos a tratamientos brutales como lobotomías y terapia electroconvulsiva, que a menudo dejaban secuelas físicas y psicológicas irreparables. Con el tiempo, el asilo ganó una reputación sombría debido a los informes de maltrato, castigos físicos y el uso excesivo de restricciones. Los pacientes, ya marginados e incomprendidos por la sociedad, sufrían en silencio dentro de esas paredes. El asilo cerró sus puertas en 1995, y desde entonces, parte de sus instalaciones se han convertido en un campus universitario, un hotel y un centro de conferencias. Sin embargo, el legado oscuro del lugar sigue vivo, y muchos afirman que sus pasillos y habitaciones están habitados por espíritus que nunca encontraron paz. Fenómenos paranormales en Betchworth. El asilo es famoso por sus fenómenos paranormales, y son numerosos los relatos de avistamientos y experiencias inexplicables. Los visitantes y empleados han reportado ver fantasmas de pacientes asomados por las ventanas, escuchar risas y gritos de niños, médicos que deambulan por las estancias o percibir pasos y susurros en los pasillos vacíos. Investigadores paranormales han registrado lecturas electromagnéticas anómalas y caídas bruscas de temperatura, lo que sugiere una actividad espiritual intensa. Fantasmas más conocidos. Matrona Sharpe. Su fantasma ha sido visto en varias áreas, incluyendo los antiguos dormitorios, la sala de ordenadores de la universidad y las escaleras de granito. Se dice que su presencia era reconfortante para los pacientes, sobre todo en las salas de electroshock. Tommy Kennedy, un paciente muy querido en el hospital que trabajaba en la cocina. Su espíritu ha sido visto en el Teatro Behow, donde antes estaba la cocina. Los visitantes reportan sentir tirones en su ropa y ver una figura borrosa. Benjamín, un niño fantasma que ronda la cocina y sorprende a los visitantes con rasguños inexplicables. El hombre de la chaqueta verde. Los jardines han sido subdivididos en parcelas y los que viven cerca de ellos afirman haber visto el fantasma de un hombre, vestido con una chaqueta de lana verde.
El fantasma se cree que es el de un jardinero llamado Arthur, quien trabajó durante muchos años ganando 10 chelines a la semana. Llevaba la chaqueta verde en invierno y verano, y nadie pudo convencerlo para que se la quitara. Después de su muerte, se descubrió por qué Arthur no se quitaba la chaqueta nunca. Había almacenado secretamente todo su salario en la costura de la chaqueta. Cuando las enfermeras la abrieron, se encontraron 140 libras, más de 4 años de su salario, oculto en el interior. El paciente desaparecido. Otro de los fantasmas es el de un paciente que desapareció. A pesar de los esfuerzos por parte del personal para localizarlo, no lograron encontrarlo. Varias semanas más tarde, su ubicación fue descubierta cuando se encontraron a Max, uno de los perros del hospital, masticando una pierna cerca de la puerta de entrada. Tras una segunda búsqueda encontraron el cuerpo en lo alto de un árbol. El cuerpo se había descompuesto tanto que su pierna se había desprendido. El fantasma del paciente ha sido visto cerca de la entrada del asilo, dejando un olor a carne putrefacta. Los avistamientos han sido a menudo en las primeras horas de la mañana. Hay 2 avistamientos comunes en el pasillo. Uno es el de una chica joven, que se acerca a las personas que estén en ese momento en esa estancia y que trata desesperadamente de comunicarse con ellos. El otro fantasma ha sido visto en una ventana que una vez fue parte de la torre de la campana, y es la aparición de un hombre mayor de espaldas a esta. El ala Grevilla era la sección del hospital a la que todos los pacientes temían. Cerrada a cal y canto durante 13 años, se conserva en un estado de deplorable abandono. Como la medicación no se introdujo hasta la década de 1950, las camisas de fuerza e incluso grilletes eran de uso común aquí, así como el tratamiento de electroshock, en la que muchos de los pacientes acababan con huesos y dientes rotos. Aquí hay 2 avistamientos. Uno se piensa que es el de un médico. Se ha visto vagando en los pasillos por la noche. La otra es de nuevo la de la matrona Sarpe, cuyo fantasma fue visto a menudo en esta zona por las enfermeras. Ellas contaban haber visto a la matrona sentada con los pacientes que debían recibir electroshock. La habitación estaba helada, pero su presencia fue reconfortante y parecía irradiar confianza a los pacientes. Algunos trabajadores han informado haber oído el sonido de niños riendo y jugando. Cuando ellos investigan el sonido, no son capaces de rastrear su origen. Hace varios años, en uno de los tours, unos padres notaron que su hijo de 10 años estaba hablando solo. Cuando le preguntaron quién estaba hablando con él, el niño dijo que estaba hablando con un chico llamado James que vivía allí. Historias de terror y tragedia. El incendio de 1951, antes de que el centro cerrara, estaba plagado de historias de fantasmas. Algunos en edificios que desde entonces han sido demolidos tras un incendio eléctrico. En 1951, un incendio arrasó el ala masculina causando daños considerables. 400 pacientes masculinos, muchos de ellos desnudos, fueron rescatados del manicomio minutos antes de que el incendio provocara el colapso del último piso del hospital. 11 pacientes se escaparon a la zona montañosa. 7 fueron capturados más tarde, pero 4, descritos como no peligrosos, siguieron prófugos. Jim Kelly, después de incendiar la casa de su cuñada, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Como parte de su sentencia, fue enviado a la institución para ayudar a construir el hospital. Después de cumplir su condena, se dice que su mente estaba rota, por lo que pasó el resto de sus días como paciente en el hospital hasta su muerte en 1903. El cuerpo de Jim fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Betchworth, al igual que el resto de los pacientes fallecidos del asilo. No fue hasta la década de 1980 que los pacientes recibieron su propia tumba y lápida. La mujer judía, una de las pacientes, fue lanzada por un fumador empedernido por una ventana porque quería quedarse con sus cigarrillos. Debido a que la mujer era judía, no se permitía mover su cuerpo hasta que un rabino lo viera. Su cuerpo quedó tendido en la parte frontal del hospital durante 2 días, mientras que el rabino hizo el viaje desde Melbourne. Su fantasma ha sido visto en el lugar donde cayó, por varios testigos en la última década. En 2015, el fundador de la Sociedad Paranormal de la India, Gaurav Tiwari, reportó ver el fantasma de una niña arrodillada en la oscuridad de la sala de electroshock. Otro investigador de Adelaida, Allen Tille, escuchó un portazo y pasos en el ala conocida como Bullpen, donde se alojaban jóvenes agresivos de entre 18 a 25 años. Un destino turístico macabro. Hoy, el antiguo asilo es un destino popular para los amantes del misterio y lo paranormal.
Se ofrecen visitas guiadas que exploran la historia y los fenómenos sobrenaturales del lugar. Los turistas pueden caminar por los mismos pasillos donde miles de personas sufrieron y murieron, y quizás, encontrarse con alguno de los espíritus que aún deambulan por sus oscuros rincones. El asilo de Beechworth no es solo un lugar histórico, es un recordatorio de las prácticas inhumanas del pasado y un escenario donde el pasado y el presente se entrelazan en un misterio que sigue sin resolverse. ¿Te atreverías a visitarlo?